enfermedades oncohematológicas, ¿no es cierto? Es un escalón más, no puedo decir ahora que es el último, porque ahora ya tenemos una nueva esperanza en el tratamiento de cáncer que tiene que ver con los linfocitos T. Se llama Carticel, que ahora hoy por hoy es una realidad y yo creo que en el próximo año ya va a entrar como un tema de tratamiento, ¿no? Hasta este año no teníamos disponibilidad en Latinoamérica, pero ahora sí ya hay protocolos que están lanzando en la Argentina, en Brasil, con Carticel, y bueno, es una realidad en nuestra región. Vamos a hablar también un poquito de eso. Pero hoy vamos a hablar de trasplante de médula ósea. Espérenme un cachito. Vamos a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve, verdad? ¿Pasa? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, para empezar, no es trasplante, ¿ya? Es trasplante. Trasplante es en inglés, transplant, pero en español es trasplante, en este caso de médula ósea, como se lo llamaba antiguamente, porque antes se obtenía las células para este procedimiento directamente de la médula ósea, del introito óseo. Se aspiraba a la cantidad necesaria de estroma medular. Pero hoy por hoy ya podemos obtener las células madre o las células CD34 de sangre periférica. Previa estimulación, las podemos obtener de sangre periférica. Por ende, se llama, lo correcto es decir, trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no es cierto? TPH. Bien. Entonces, primero tienen que saber que el manejo del TPH es una modalidad de la hematología, ¿no es cierto? Es decir, acuérdense la hematología con sus diferentes ramos, benigno, hemostasia, hemoterapia y oncohematología como plato fuerte, tiene como un tratamiento, como un avance en el tratamiento y una estrategia terapéutica al trasplante de médula ósea. Entonces, es patrimonio de la hematología. Sí, en el caso, por ejemplo, de los niños, ustedes tienen que saber que la hematología es una especialidad que ha estado en desarrollo constante. Qué sé yo, hace como 30, 40 años por ahí, incluso en Latinoamérica todavía no estaba bien definida la especialidad. ¿Eh? De hecho, hoy mismo estamos juntos con hematología y hemoterapia. Cada vez más la hemoterapia ya va saliendo, la hemoterapia ya es una especialidad aparte. Pero antes estábamos muy juntos con la oncología. Acuérdense que la oncología clínica es la otra parte de los tumores, ¿no? Los tumores sólidos y nosotros los tumores hematopoyéticos, ¿verdad? En los niños todavía esa brecha aún es un poquito, todavía un poquito borrosa. Entonces, en el trasplante de niños pueden estar involucrados oncólogos pediátricos, hematólogos pediátricos siempre, y hasta los inmunólogos pediátricos podrían participar. En el de adulto ya está la cosa mucho más definida y es patrimonio de los hematólogos de adultos, ¿verdad? Participan obviamente también los hemoterapeutas cuando hay, y si no los hematólogos tomamos el papel de hemoterapia. También necesitamos manejo celular, ¿ya? Entonces es una rama de la oncohematología y es un tratamiento más. Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, aquí tenemos que hablar un poco de manera simple para que se pueda comprender. Habíamos hablado, hemos llevado mieloma, hemos llevado linfoma y nos hemos dado cuenta que el éxito de nuestros tratamientos va a depender de lo ordenados que somos, de lo bien que hacemos el diagnóstico y de seguir la pauta internacional, es decir, unas pautas, protocolos mundiales que han demostrado eficacia, ¿verdad? Pero aunque sigamos todos esos protocolos, sabemos que va a haber gente que va a recaer, que va a ser refractaria al tratamiento, y bueno, y a esos pacientes es a los que necesitamos salvar o hacer terapias de salvataje con diferentes procedimientos, ¿ya? Y este es uno de ellos. Quiere decir que, por ejemplo, en un paciente con linfoma que hemos agotado la primera línea de tratamiento, le hemos hecho R-CHOP por 6, hemos tratado de eliminar toda la carga tumoral, lo hemos logrado probablemente, hemos logrado remisión completa después de 6 ciclos, viendo un PET, una tomografía especial, hemos visto que las células malignas han desaparecido a nuestros ojos, ¿no es cierto? Pero se sabe que aproximadamente en términos generales 50% de los linfomas van a recaer, chicos, ¿no es cierto? Va a haber una célula microscópica invisible a nuestros ojos en ese momento que va a proliferar y va a determinar una recaída en meses, en años, en muchos años, no se sabe, o tal vez ni siquiera logramos una buena remisión completa. Bueno, entonces en esos pacientes, ¿qué me dice la lógica?
que tengo que matar esa célula con más quimioterapia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de la quimioterapia? Si la quimioterapia no fuera tóxica, no habría problema en darle pues litros y litros de quimioterapia y matar al tumor. El problema es que al intento de darle tanta quimioterapia, yo puedo dañar irreversiblemente la médula ósea, porque acuérdense que la quimioterapia de cualquier tipo, incluso la inmunoterapia, tiene como blanco principal la médula ósea. Entonces puedo dejar una médula plástica y el paciente sin médula no puede vivir, al igual que no puede vivir sin corazón o sin cerebro, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ofrece el trasplante de médula ósea? Nos ofrece la posibilidad de hacer, tiene dos modalidades, pero en términos generales nos ofrece la posibilidad de hacer quimioterapias de altas dosis, resguardando la médula ósea del propio paciente o usando médulas óseas de otras personas para cambiarlas, ¿me entienden? Y de esa manera poder cambiar o tratar de curar la enfermedad de base que este paciente tiene o reemplazarle la médula ósea para que tenga una buena eritropoyesis. Entonces, ¿en qué se basa? Dice el principio básico, en el hecho de que la administración de stem cell, CD34 o células madre a un sujeto que previamente ha recibido un tratamiento de quimioterapia mieloablativa, acondicionamiento se llama dentro del trasplante la quimioterapia mieloablativa, es capaz después de reconstituir todo el sistema hematopoyético y curar o mejorar o prolongar la remisión de la enfermedad hematológica que padece, y hoy por hoy ya la usamos también en enfermedades metabólicas, la usamos a veces también ahora con mucha fuerza en enfermedades inmunológicas, ¿no? Lupus, en enfermedades que tienen una base inmunológica como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, pero la indicación más importante en el mundo son enfermedades oncohematológicas, ¿ya? Ese es el objetivo. Bien, ¿cómo va el trasplante en nuestro mundo? El trasplante es un procedimiento que se hace desde los años 50, miren acá. Comenzó obviamente en Europa, Estados Unidos, tratando de salvar esas médulas óseas aplásicas que quedaron de las bombas atómicas. Ahí comenzó todo. Trataron de reemplazar esa médula porque veían que la gente se moría con aplasia por toxicidad de esta radiación, ¿verdad? Y después vieron que podrían también tratar enfermedades de la médula ósea, propias de la médula ósea, leucemias agudas, tratando de reemplazar con médulas de otras personas, médulas sanas. Empezaron los intentos desde mucho antes de los años 50 en animales, ¿no es cierto? Y intentos, digamos, del registro, pero ya de manera formal, en los años 50 comienzan a desarrollarse los diferentes trasplantes y empiezan a mejorar en calidad, en resultados, en modalidades, ¿no es cierto? No solamente se hace ya trasplantes autólogos, el trasplante autólogo, ahora lo vamos a ver con detalle, es una modalidad con relativamente baja mortalidad. Se van mejorando todos los tipos de trasplante, se hace trasplantes también halogénicos con otra persona, se descubre el HLA, se dan cuenta de que no había sido pues poner la médula de cualquier persona, sino que tienen que revisar el HLA, que sea un HLA totalmente compatible. Entonces, cuando se descubre el HLA, mejora la sobrevida de los trasplantes. Y después ya incluso se animan a hacer trasplantes con donantes que no son totalmente compatibles, mismatch, y luego ya incluso solamente la mitad compatible, haploidénticos. Y estamos ahora en esa era, todavía falta acá, de mejorar la calidad de nuestros trasplantes en todo el mundo, no solamente ya en Europa. Latinoamérica ha sufrido una mejoría importante durante los últimos años, gracias al mejor registro y al mejor control de los centros de trasplante englobados en lo que es la Sociedad Latinoamericana del Trasplante, que responde al Grupo Mundial de Desarrollo del Trasplante, que rige todos los procedimientos en el mundo. Nadie puede hacer algo fuera de este contexto, ¿ya? Como ven acá, el 2010, en Latinoamérica, los países que están más azulitos son los que más trasplante tienen históricamente: Argentina, Brasil, México, y bueno, en esta época no teníamos registrados ni Paraguay ni nosotros ningún trasplante, no habría grupos de trasplante no registrados, entonces una realidad muy difícil porque, como ustedes van a ver a continuación, el trasplante medular es una indicación, no es un lujo, es una indicación muy frecuente en el adulto, ¿no? Y no tener a disposición es realmente, va en desmedro del paciente, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos dos variedades de trasplantes, es lo primero que quiero decirles. No sé dónde se ha perdido mi diapositiva. Aquí está. Tenemos, el trasplante puede tener dos variedades más importantes. Una es el trasplante autólogo, ¿ya? Quiere decir, no voy a necesitar la médula ósea de otra persona.
voy a utilizar la misma médula ósea del propio paciente. Para eso, esa médula ósea tiene que estar sana. Ya sea que siempre estuvo sana porque la enfermedad estaba en otro lado, ejemplo, linfoma, o ya sea que yo la he curado antes del trasplante con quimioterapia, ejemplo, mieloma múltiple, ¿verdad? Vuelvo a una médula totalmente normal, sana, en remisión completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvemos al ejemplo del paciente con linfoma, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente que ha tenido un linfoma, que hemos logrado llevarlo a remisión completa, pero este recae después del R-CHOP por 6, a un tiempo recae, sé que debo hacer quimioterapia de mayor dosis. Sé que ya no puedo utilizar el mismo esquema porque esa célula ya ha sido seleccionada, ya conoce ese tipo de quimioterapia. Entonces lo llevaré a esquemas mucho más altos como RDAP, RSHAP, RICE. Hay muchos esquemas más altos que el CHOP y lograré nuevamente llevarlo a remisión completa con 2 o 3 ciclos. Una vez que logre nuevamente remisión completa, yo sé que aún así no voy a estar tranquilo porque esa célula ya me ha demostrado que una vez más puede recaer. Entonces, ¿para qué me sirve el trasplante autólogo de médula ósea? Para consolidar la respuesta óptima que yo ya he obtenido con una célula agresiva que ha necesitado 2 líneas de quimioterapia al menos. Quiere decir, la voy a utilizar en linfomas en primera recaída después de hacerle quimioterapia de alta dosis y lograr remisión completa nuevamente. Consolidaré la respuesta. El trasplante no es para pacientes que están debutando con una enfermedad, es para consolidar una respuesta ya obtenida, ¿ya? Entonces, ¿qué haré con ese paciente? Tendré que darle mucha más quimioterapia para matar eso que yo sé que puede volver a recaer. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es usar la médula ósea misma de mi paciente, la saco de su cuerpo a través de técnicas de aféresis, que ya vamos a ver cómo son. Logro que las células madre vayan y circulen por la sangre y las saco a través de una máquina de aféresis y las guardo en bolsas de sangre como las que ustedes conocen. Las resguardo, las refrigero o las congelo, dependiendo mi esquema, y le doy al paciente una quimioterapia intensa, que lo que quiera es matar todo eso que mis ojos no están viendo de cáncer. Esa quimioterapia intensa, mieloablativa, va a matar la médula ósea, tratando de matar también los cánceres que están en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente va a morir. Para que no muera, yo voy a ponerle nuevamente su médula ósea o sus células madre, para que esas células madre encuentren nuevamente el introito óseo y vuelvan a producir y recuperemos la hematopoiesis. De esa manera habré cumplido los dos objetivos, ¿no? Habré podido dar quimioterapia intensa para matar el cáncer subyacente que tiene y habré también recuperado la hematopoiesis con sus mismas células después de la quimioterapia. O sea, saco las células, doy la quimio, estas células están resguardadas fuera del cuerpo del paciente y vuelvo a ponerlas después de la quimioterapia, ¿no es cierto? Ese es un proceso complejo que se llama trasplante autólogo de médula ósea o auto-TPH, ¿verdad? ¿En quiénes se usa? Bueno, sorpresa, se usa en prácticamente todos los mielomas múltiples. Ayer hemos avanzado mieloma múltiple, hemos visto que podemos llevar al paciente a remisión completa. Se ha visto que el mieloma múltiple, ya que es una enfermedad cáncer crónico, debemos utilizar las mejores estrategias de remisión completa en la primera línea. O sea, yo logro remisión completa con el esquema basado en bortezomib. Cuando esté en remisión completa, consolido esa respuesta con un trasplante autólogo de médula. No espero a que recaiga. En el mieloma múltiple no se espera a que recaiga. Por ende, todos los pacientes con mieloma menos de 65 años o 70 para algunos grupos de trasplante son candidatos a trasplante en primera línea. Quiere decir que prácticamente todos los pacientes con mieloma van a necesitar trasplante, a no ser los que están muy añosos con comorbilidades, ¿me entienden? Es de uso masivo, es de gran necesidad, ¿no es cierto? Y en el linfoma se utilizará en los pacientes que recaen a la primera línea. Y en líneas generales, el 50% de los linfomas va a recaer. Entonces necesitaremos trasplante autólogo en el 50% de los pacientes con linfomas. Muchísimo, ¿vieron? También se puede utilizar en otro tipo de tumores. En niños, por ejemplo, se utilizan tumores sólidos, neuroblastomas, tumores de Ewing, esos tumores que necesitan gran intensidad de quimioterapia resguardando la médula ósea afuera para evitar la toxicidad medular, van a ir a un trasplante autólogo en alguna instancia de su tratamiento. Incluso antes, chicos, antes que haya buenas estrategias para cáncer de mama, se utilizaba el trasplante autólogo para tratar la mama con intensidad, ¿entienden? Entonces, como ven, el trasplante autólogo es una modalidad para dar mucha quimioterapia sin matar al paciente, en pocas palabras, ¿ya?
Luego tenemos el trasplante halogénico. Bueno, ese trasplante sí, ya vamos, lo que vamos a hacer es, no solamente vamos a matar la médula que tiene el paciente, sino que la vamos a reemplazar con otra médula sana. Esto es para enfermedades propias de la médula. Por ejemplo, la indicación estándar o gold estándar son las leucemias en sus diferentes variedades, ¿no es cierto? Quiere decir que yo voy a dar quimioterapia intensa para matar toda esa médula ósea que está enferma. Yo ya le he hecho quimioterapia, ya he logrado remisión completa con esquemas de quimioterapia o remisión parcial, pero reconozco que ese paciente es de alto riesgo y necesito cambiarle la médula ósea. Entonces voy a matar esa médula ósea con quimioterapia y voy a poner una médula ósea compatible nueva, ¿no es cierto? Y además va a tener un factor a favor. Esa médula ósea o esas células madre nuevas de un donante histoidéntico en general, van a tener unas células que se llaman linfocitos. Voy a estar metiendo los linfocitos voy a meter células madre, pero además voy a meter linfocitos del donante. Y esos linfocitos van a luchar contra el cáncer del paciente. Voy a lograr una enfermedad de injerto contra tumor y voy a lograr dar mucha quimioterapia e inmunoterapia, ¿me entienden? Entonces, ese es el objetivo del trasplante halogénico. El trasplante halogénico, cuando se hace con un hermano gemelo, se llama singénico, pero imagínense que son totalmente iguales, casi es un autólogo, ¿verdad? Entonces, el halogénico se hace en general. ¿Quiénes van a ser los histoidénticos? Pues los hermanos, ¿no es cierto? Más allá de que no tenga un gemelo, de todos tus hermanos, dice Mendel, que más o menos un 25% puede llegar a tener tu mismo HLA. Nadie más puede tener tu mismo HLA, nadie más puede tener esa chance, chicos, porque nosotros heredamos el HLA del papá y de la mamá en bloque. Entonces, los únicos que pueden haber heredado el mismo HLA, la misma parte de HLA del papá y de la mamá son tus hermanos, nadie más. Entonces, un paciente que no tiene hermanos, un paciente que dentro de sus hermanos no tiene un HLA histoidéntico, está en problemas para conseguir un donante relacionado, hermano relacionado, histoidéntico. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando no tenemos un donante histoidéntico, buscamos en los famosos bancos de donantes, ¿no es cierto? Los bancos de células madre o bancos de donantes de células madre no son bancos reales, no están las médulas óseas congeladas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el mundo entero hay organizaciones que se preocupan de llamar a la donación. Quiere decir que yo en Bolivia no tenemos ese sistema, pero me voy a la Argentina y estoy estudiando en la Argentina y digo, voy a donar sangre. Entonces voy a donar sangre y en el sistema de bancos de sangre existe una parte que se ocupa de la donación de médula ósea. Y te pregunta, ¿usted además de donar sangre quisiera donar médula ósea? ¿Quisiera ser donante de células madre? Porque los requisitos son básicamente los mismos. Bueno, ¿de qué se trata? Además de sacarle la bolsa de sangre que va a donar, le vamos a sacar unos tubos y le vamos a estudiar su HLA. Y ese HLA sube a una red mundial enorme de millones de donantes que tienen subido sus HLAs. Entonces, si yo tengo en Bolivia no tiene ese sistema aún, no pertenecemos aún a la donación halogénica, pero, por ejemplo, en la Argentina hay un niño o un adulto con una leucemia que no tiene hermano compatible, idéntico, mete el HLA a esa red mundial y trata de hacer match con alguien del mundo, ¿entienden? Y puedo encontrar en el mundo alguien que sea mi HLA completamente idéntico. Eso se llama donante no relacionado histoidéntico, que demora muchísimo en conseguirse y podemos esperar tanto que la enfermedad puede recaer. Entonces, no es un donante ideal porque además es caro. Este sistema es de alto costo porque implica, imagínense, el testeo de miles de donantes, o sea, es un sistema complicado. Y los latinos también estamos en desventaja porque la mayor cantidad de donantes en el mundo, chicos, son europeos y nosotros no nos parecemos pues en nada a los europeos. Entonces, seguramente si nosotros comenzamos a ser halogénicos aquí en Bolivia, si queremos meter a un chico, a un adulto al banco, a buscar su HLA en el mundo, no lo vamos a encontrar porque la gente nuestra, como nosotros, con nuestro fenotipo, no es donante, no tiene esa cultura de donación. Es ahí que ha nacido este otro tipo de donante halogénico que se llama haploidéntico, ¿ya? El haploidéntico quiere decir solamente la mitad compatible. Es una osadía, porque ¿cómo vamos a lograr que una médula ósea, una célula madre, que solo la mitad es compatible, con mi cuerpo como enfermo lo pueda tolerar, pueda no rechazar esa médula ósea? Eso es un avance grandísimo de las terapias de inmunosupresión, ¿no? Pero hoy por hoy es una realidad. ¿Cómo ha nacido todo esto? Imagínense que miles de niños que no tienen hermanitos,
que no han logrado éxito en la red mundial. Los únicos que están ahí firmes para poder donar células madre, ¿quiénes son? Los papás, ¿verdad? Los papás nunca van a ser idénticos, siempre van a ser máximo haploidénticos, solamente la mitad, porque yo solo voy a tener un idéntico entre mis hermanos, entre nadie más, ¿entienden? Entonces han empezado a hacer técnicas con los papás que estaban a disposición y lograr que ese pequeño, que ese niño tolere la médula mitad compatible de su padre con técnicas cada vez más eficientes de inmunosupresión. Y hoy por hoy es una realidad. Ya no solo se trasplantan niños con haploidénticos, se trasplantan adolescentes, adultos jóvenes y hoy por hoy adultos grandes también, ¿no? Entonces es una evolución del trasplante, cada vez más complejo, cada vez más difícil, cada vez más específico y a la vez necesita cada vez más control de las entidades internacionales. Pero esos son los tipos de trasplante que hay, ¿ya? Bien, miren, aquí están las indicaciones que habíamos hablado. El trasplante alogénico, su principal indicación son las leucemias mieloides agudas, linfoides agudas, esto en el adulto. Tiene una mortalidad relacionada al trasplante alta, por eso un trasplante alogénico como primera posibilidad para un grupo que está comenzando no es una buena idea, porque tiene una mortalidad un poco alta. Hay que manejar demasiados factores inherentes a la inmunosupresión, a las infecciones, etcétera. Todas estas son indicaciones también. Y en el trasplante autólogo, miren, como primera indicación, discrasias de las células plasmáticas, ¿no es cierto? Mieloma múltiple, como gran parte de la indicación, y linfoma no Hodgkin en recaída, ¿ven? Entonces, la mortalidad mucho menor, 5%. Entonces, un grupo que está comenzando debe comenzar idealmente con trasplantes autológicos, que es el camino que se está siguiendo aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, ¿qué fases tiene el trasplante? Lo hemos dicho, ahora lo ordenamos, ¿no es cierto? Primero, si va a ser autólogo, tiene una fase de estimulación del paciente. Lo estimulamos con filgrastim, algo así, porque son las inyecciones subcutáneas que instilamos para estimular a las colonias progenitoras, estimulante de colonias progenitoras, ¿verdad? Las células madre salen a circular a la sangre y las rescato con una máquina de aféresis. Entonces, aquí adelante de esto está primero el priming, que es esto que les digo, y la cosecha, ¿verdad? Si es halogénico, no necesito esa parte porque el que va a dar la médula ósea va a ser otro donante, no va a ser el paciente. Bien. Inevitablemente ambos, sea autólogo o halogénico, tienen que entrar a una etapa de acondicionamiento. Este acondicionamiento quiere decir la quimioterapia que va a recibir antes del trasplante, queriendo matar todo lo que se pueda de cáncer, o también queriendo inmunosuprimir con drogas inmunosupresoras, o también queriendo irradiar al cuerpo totalmente, irradiación corporal total, todo con el objetivo de liberarme pues de ese cáncer, ¿no ven? Una vez que he hecho este acondicionamiento intenso, traeré las células. Si es autólogo, las descongelaré y las pasaré en el día 0, infusión de stem cell. Si es halogénico, iré donde el donante, le diré tienes que donar ese mismo día, para que ese mismo día tenga las células madre el paciente, ¿verdad? Entonces el día 0 es el día mismo del trasplante que se llama día de infusión de stem cell o día 0. A partir de ahí todos los días se cuentan más 1, más 2, más 3 hasta el fin de tus días eres un post-trasplantado, ¿no ven? Los primeros, este periodo en que las células madre que me han puesto, ya sea mías o de otra persona, logran encontrar la médula ósea y empezar a producir, puede prolongarse hasta 20, 30 días, 50 días. Y este es el periodo de riesgo, el periodo de aplasia, donde la quimio va a estar haciendo efecto y mis células madre que me han puesto todavía no van a rendir fruto. Entonces van a haber días en el autólogo más cortitos y en el halogénico más largos, donde yo voy a estar totalmente indefenso frente a las infecciones. Por eso de ahí viene el riesgo del trasplante de médula ósea, porque va a implicar un periodo de aplasia gravísimo, donde el paciente puede infectarse absolutamente por todo, incluso por sus mismos gérmenes que viven con él. Entonces, allí tenemos estrategias, ya vamos a ver salas especiales, protocolos especiales de manejo de la sepsia y la antisepsia dentro de una sala de trasplante, una serie de cosas, ¿ya? Y finalmente, un buen día, la célula madre prende, por decirlo, que así se dice realmente, el engraftment, y empieza a producir nuevamente sus propios glóbulos blancos, sus propias plaquetas, y hemos salido de la etapa de riesgo, ¿ya? Bien, ¿cuál es la posibilidad de que yo encuentre un donante HLA idéntico en el mundo? Un donante no relacionado, que no es mi hermano porque no he tenido esa suerte, digamos. 1 hasta en 100,000 es muy bajita, ¿me entienden? Y el tiempo de búsqueda en Europa, que son más donantes, que hay más afluencia de donantes,
Puede ser hasta de un mes puedo tardar en encontrar un donante no relacionado para mi paciente que no tiene hermano histoidéntico. Pero en Latinoamérica se ha hecho un estudio enorme, en la Argentina, donde se ha demostrado de que 6 meses es el tiempo de espera, demasiado. En ese tiempo el paciente puede recaer y se puede morir, ¿no es cierto? Bien, ¿para qué sirve este acondicionamiento o esta quimio que le damos? Es el tratamiento mieloablativo que se realiza antes de administrar las células madre. ¿Qué queremos? Erradicar el clon maligno y también conseguir algo de inmunosupresión en el receptor para que se instale la nueva médula ósea. Bien, así es más o menos como se planifica un trasplante, chicos. Bueno, nosotros como grupo, pero bueno, esto es un ejemplo de la Argentina de hace muchos años, pero se mantiene así. El día cero siempre es el día del mismo trasplante de la infusión de células, ¿no es cierto? Días antes voy a dar quimioterapia y se contarán como día -1, -2, -3, -4. Si tengo que poner un catéter -7, haré todo antes. Y después del trasplante, esperaré la aplasia, ayudaré con factores de estimulantes de colonias, antibióticos, etcétera, y todo se contará como día +1, +2, +3, +4, hasta la recuperación del paciente, ¿no es cierto? Es una historia de tratamiento. Bien. ¿De dónde se obtienen las células? Bien. Se pueden obtener de varios lugares, como ustedes pueden ver. Hoy por hoy, el lugar más sencillo, más utilizado, más popular, más práctico para obtener las células madre es la sangre periférica, con estimulación del donante, si es un donante, si es un halogénico, o con estimulación del mismo paciente, si es un autólogo, ¿verdad? Hago que las células madres circulen en la sangre periférica y las saco, las recolecto o las cosecho, como podríamos decirlo, ¿ya? También se puede obtener de médula ósea. De médula ósea es cuando vamos a obtenerlas directamente del hueso, ¿no es cierto? De la cresta ilíaca en grandes cantidades, ahí también hay células madre, ¿no es cierto? Que ya está cada vez en menos desuso. Hay algunas enfermedades en las que siempre preferimos médula ósea, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el trasplante autólogo, casi el 100% ya se hace de sangre periférica. Y también recuerden que tenemos células madre que ni siquiera son pluripotenciales, son totipotenciales en el cordón umbilical, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Esto es de sangre periférica. Esta es una foto de allá de Córdoba, porque ahora nosotros tenemos aquí en Bolivia una máquina mucho más moderna. Esta máquina es una máquina de aféresis, ¿ya? De hace algunos años. Esta ya se han cambiado. ¿Qué hace esta máquina? Y este es un paciente que tiene linfoma, ya ha pasado por su tratamiento de R-CHOP, ya ha recaído, ya le han vuelto a hacer la quimio y otra vez está en remisión completa y lo que quieren es darle más quimio sin que se muera para que pueda matar ese cáncer que tiene. Entonces vamos a sacarle sus células madre, las vamos a guardar, le vamos a dar quimio y les vamos a volver a poner sus células madre, ¿me entienden? Es autólogo. ¿Por qué se llama trasplante si es del mismo? Porque la estrategia de sacar del cuerpo es lo que hace, la técnica es la misma. Hay que sacar las células del cuerpo, ¿no es cierto? Bien, entonces esta máquina que se llama de aféresis tiene una entrada y una salida. Miren, por aquí entra y por aquí sale, ¿no es cierto? Entra a la máquina la sangre del paciente o del donante y aquí adentro se centrifugan en unas centrífugas muy modernas, ¿no es cierto? Y separan a los componentes, separan en glóbulos rojos, en la placa leucoplaquetaria y el plasma. Y estas máquinas tienen la posibilidad de ayudarnos a escoger solamente las células madre, o sea, tiene un sistema de cámaras muy especial y tiene además una forma de elegir cuáles van a ser las células mononucleares y cuáles van a ser las células que deberían ser células madre, las escoge y las saca. Y todo el resto le vuelve a poner. Con esta misma máquina se puede sacar plaquetas para donación. Si ustedes van a ir al banco y van a decir, quiero donar plaquetas, ay, pero justo hay un paciente con leucemia que necesita plaquetas, pero por aféresis. Les van a conectar a una máquina y en vez de sacar células madre, van a sacar plaquetas para donar. ¿Entienden? En esta misma máquina se hace plasmaféresis, por ejemplo. Se saca plasma en pacientes que su plasma está enfermo, por ejemplo, en Guillain-Barré, en PTT, ¿no es cierto? Entonces, es la misma máquina que puede sacar el elemento que yo le diga de la sangre y retornar todo al mismo cuerpo. ¿Ya? Aquí está, pues, esta es la de acá, la de nosotros, que es lo mismo, solo un poco más moderna, y el paciente tiene un catéter y hacemos lo mismo. Sacamos por un lado, la máquina escoge las células madre, me las guarda en una bolsita y vuelve a poner el resto. Miren, aquí está. Aquí adentro está la centrífuga y las cámaras especiales que me ayudan a escoger estas celulitas que son las células madre, ¿no es cierto?
Ahí está, miren, esta es la máquina OptiSpectra y este es, bueno, el proceso de trasplante en un paciente acá en Cochabamba, en la Clínica Los Olivos, está la primera unidad de trasplante de Bolivia y ahora y está obviamente cada vez mejorando, pero aún no se hace halogénico, ¿eh? Hacemos autólogos para mieloma y para linfoma. Ahora, ¿cómo sabemos que son células madre lo que hemos sacado? ¿No es cierto? Pues aquí vienen nuestros grandes conocimientos de inmunología, donde sabemos que la célula madre tiene un clúster de diferenciación que se llama CD34, ¿se acuerdan? Que el patólogo la puede ver y también los bioquímicos lo pueden ver gracias a unas máquinas. Aquí les presento que el doctor Macías Seguro ya les ha mostrado la máquina de citometría de flujo. Quiere decir, por aquí, por esta agujita, voy a meter el tubo de voy a sacar un poquito de esta sangrecita de acá, aquí tiene unos tubitos, y voy a meter esta máquina. Y voy a marcar con anticuerpos para los antígenos CD34 y va a poder mostrarme con fluorescencia cuántas CD34 tengo, porque si yo no tengo las células madres suficientes para poder regenerar la médula ósea después, yo no debo realizar ese trasplante, ¿me entienden? Existe un número mínimo que es 2 por 10 a la 6 por kilo, 2 millones de células por ml por kilo, ¿no es cierto? Si no cuento, no puedo hacer un trasplante, tengo que tener la manera de contar. Nosotros acá habíamos logrado con gran esfuerzo que al IBISMED le den una máquina de citometría de flujo, con la cual hemos podido realizar, miren la alegría, esta comidita había todo, hemos logrado realizar un par de trasplantes, ¿no? El problema es que es difícil de sostener porque es cara, los reactivos son carísimos, entonces lamentablemente se ha tenido que ir la máquina a otro lugar y hoy por hoy hacemos esta parte del trasplante en La Paz. Quiere decir que en la mañanita después de la cosecha, un pedacito de la muestra se va hasta La Paz, es un lío, ¿no? Deberíamos hacerlo todo acá, pero bueno, es parte del desarrollo y la historia del trasplante en Bolivia. Bien. A veces esas células que sacamos debemos congelarlas, sobre todo cuando hacemos trasplante autólogo y no sabemos cuándo le vamos a hacer quimio al paciente, ¿no es cierto? Porque acuérdense que estas células frescas solamente duran, según los últimos estudios, 4 días, ¿no? Pero si quiero guardarlo más de ese tiempo, debo congelar. ¿Cómo se congela? Se alicuota, se conserva con albúmina y un compuesto que se llama dimetilsulfóxido, que es tóxico para esta célula, que hay que manejarla con mucho cuidado, pero evita que se rompa cuando la congele, ¿no? Y la voy a sellar y la voy a mandar a congelación. ¿Cómo se congela? Esta es una máquina que hace lo que el microondas al revés, ¿no? Enfría rápidamente y luego va o a una heladera de -80 o va a un tambor de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido congela a -180. De esta manera puedo mantenerlo eternamente en nitrógeno líquido o en la heladera -80 hasta un año con seguridad, 2 años puede ser también, ¿no? Entonces, puedo congelarla y después utilizarla cuando decida hacerle más tratamiento al paciente, ¿verdad? Pero bueno, esta técnica, sobre todo la de nitrógeno líquido, se está perdiendo poco a poco porque es muy cara y el objetivo es poner el trasplante al alcance de todas las poblaciones, ¿no es cierto? Aquí está, miren cómo está identificada en cada cassette y van al nitrógeno líquido y se congelan. Esto se puede, una vez congelado, se puede romper porque es un sólido. Entonces siempre se alicuota para no tener toda la muestra en uno solo y que corra mucho riesgo. Ese es el objetivo, ¿no? Que esté alicuotado. En nuestra unidad, acuérdense que nos hacemos trasplante autólogo de mieloma y de linfoma y a veces se congela y a veces solo se refrigera. Esta es la unidad de procedimientos celulares. Aquí tenemos la cámara de flujo laminar para manejo celular y tenemos la heladera de -80 grados donde se pueden congelar, ¿no es cierto? Entonces también existe acá. Bien, finalmente llega el día cero. Hemos hecho la quimio, hemos sacado las células, hemos hecho la quimio, las hemos congelado, las hemos refrigerado y después de hacer la quimioterapia o acondicionamiento va a venir el día de la infusión de células madre. Entonces ese día, si está congelada, se descongelará a baño María, controlada, temperatura controlada, o si está fresca directamente se la llevará a la unidad de trasplante, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene una unidad de trasplante? Acuérdense que en ese lugar el paciente va a permanecer muchos días hasta que su médula ósea prenda, por decirlo así, empiece a producir células, sobre todo glóbulos blancos y plaquetas, y eso puede demorar semanas, ¿no es cierto? Incluso puede demorar más de un mes, dependiendo de la complejidad del trasplante. Y en ese periodo ese paciente va a estar totalmente inmunodeprimido, no solamente humoral, sino mucho más celular.
y debemos protegerlo de todo lo que es potencialmente prevenible. Por ejemplo, debemos tener flujos especiales de aire que puedan filtrar partículas minuto a minuto que sean patógenas, ¿no es cierto? Debemos tener un aislamiento completo. Debemos tener personal de enfermería solo para ese lugar, no que salga y que entre. Toda la gente que entra debe tener un uniforme, una forma de poder evitar contaminaciones. Más o menos lo que hacemos ahora normalmente con el COVID, antes ya lo hacíamos en trasplante, que es cubrirse boca, zapatos, todo, para poder entrar a un lugar que está limpio y que no queremos llevarle gérmenes al paciente. Las unidades de trasplante suelen tener 2 puertas, nunca pueden estar abiertas, o sea, no me refiero a estas 2, sino esta puerta y una más atrás, donde hay una etapa intermedia en la que yo puedo cambiarme, pero nunca va a estar en contacto directo con el hospital normal, ¿no es cierto? Bien, cuando saco las células de aferesis, dice que por suerte prende más rápido, la aplasia es más corta y evitamos la anestesia general porque sacamos con una máquina, no sacamos directo de la médula ósea. Entonces es una excelente forma de obtener células madre y hoy por hoy es el estándar, ¿no es cierto? Es muy poco ya sacamos células madre de la médula ósea, pero sí algunos pacientes, por ejemplo, aplasia medular, se prefiere médula ósea por algunos detalles ya más finos, ¿no? Y cuando decidimos sacar las células madre de la médula ósea, vamos a ir a un quirófano, vamos a agarrar al donante o al paciente, si es autólogo, le vamos a anestesiar y bajo anestesia general vamos a sacar células madre de ambas crestas ilíacas. Miren, un montón de células madre. Se saca muchísimo, 10 a 20 ml por kilo. Entonces, estas células van a ser filtradas, anticoaguladas, ¿no es cierto? Aquí está anticoaguladas. De hecho, miren cómo es la bolsa gigantesca, ¿no es cierto? Entonces, esto también puede ir a congelación, etcétera, etcétera. Es un procedimiento que hoy por hoy ya no se lo realiza demasiado, ¿ah? Se prefiere la simplicidad, entre comillas, ¿no? Porque es complejo, pero se pide la limpieza, la simplicidad, la practicidad de la aféresis, ¿ya? Esta es una sala de trasplante, no es la nuestra, es la de Córdoba, pero es estándar, miren. Primero que los que están incómodos ahí son los médicos y la gente que visita. El paciente está re cómodo porque el paciente tiene que tolerar ahí un montón de tiempo. Entonces, si ustedes han visto alguna vez las películas de antes, donde le llamaban a la burbuja, ¿no es cierto? Que no podía salir de su cama porque ahí había un filtro, ¿verdad? Bueno, si bien parece de película, como la película de E.T., ¿no es cierto? Pero era una realidad antes, porque antes probablemente se podía filtrar solo un pequeño espacio, el aire podía filtrarse de un pequeño espacio. Hoy por hoy los filtros son tan novedosos que se puede filtrar todo un edificio si quieren, ¿no es cierto? Se puede filtrar todo un piso. Eso depende solamente de la plata, ¿no? Se puede filtrar todo lo que se puede filtrar el aire donde uno quiera. Y los filtros ahora están en las paredes, en los techos, no sé si se ve acá, aquí están, ¿no es cierto? Y van filtrando. Miren cómo la ventana tiene doble vidrio, nunca va a tener contacto con el exterior, o tienen que estar sellados o tiene que haber doble vidrio, ¿no? El personal de enfermería solamente para trasplante no puede compartirse con otras áreas, ¿verdad? Todo tiene que ver comodidad extrema para ese paciente que va a estar ahí medio encerrado, ¿verdad? Esta es la nuestra, aquí está nuestra unidad, nuestro paciente, ¿por qué está tomando heladito? Este es el día de la quimioterapia. Hay quimioterapias que tienen mucha toxicidad sobre la mucosa y nosotros han debido ver alguna vez, ¿no? Que cuando están haciendo su quimioterapia están con helado. ¿Por qué será eso? Porque, bueno, tratamos de disminuir la llegada del quimioterápico a la boca, vasocontrayendo con frío, ¿no? No es para todos los medicamentos, hay algunos que son específicos. Entonces, esta es nuestra unidad de trasplante. Bueno, hay más fotitos en las nuestras. Bueno, ha mejorado mucho. En estos años hemos ido mejorando muchísimo la unidad de trasplante. Y en cordón umbilical, ¿qué podemos decir? Se pueden sacar células de cordón umbilical también, pero aquí hay un detalle, ¿no? Acuérdense que yo debo trasplantar según el peso del paciente, o sea, no puedo trasplantar con un poquitito de células madre a un paciente gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, seguramente lo que yo pueda sacar de cordón servirá para un paciente pequeño, ¿no es cierto? Porque la cantidad es pequeña. ¿Cómo funciona esto en el mundo real? Cuando hay un sistema de trasplante, de trasplante en general, como es, por ejemplo, el INCUCAI en la Argentina, que rige todos los trasplantes, hay un corazón de un paciente accidentado en Jujuy,
ese programa tiene que hacer que ese corazón llegue al primer receptor de la lista de trasplante de corazón que puede estar en la Patagonia, ¿me entienden? Tiene que hacer que llegue, o sea, riñones, corazones, páncreas, tienen que llegar. Y también cómo funciona con cordón umbilical. En médula ósea funciona con las grandes redes mundiales virtuales, ¿verdad? Y en cordón umbilical sí es un banco verdadero. ¿Cómo funciona? Cuando una mujer está embarazada, en algún momento de su control prenatal, su obstetra le dirá, bueno señora, usted quisiera que el cordón de su hijo sea guardado para que pueda ser donado a otro niño que necesite. ¿Cómo funciona? Cuando estemos en el parto, va a venir alguien del equipo del INCUCAI y le va a sacar en unas bolsas de sangre toda la sangre de cordón de su hijo, la va a etiquetar con HLA, va a decir esta HLA tantos, 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 y va a quedar congelada en bombas, en tambores de nitrógeno líquido, años y años a disposición de algún niño que en un futuro enferme leucemia y que esa médula le pueda servir por el HLA. ¿Qué quiere decir, chicos? Esto es para donar, ¿me entienden? El que a mí me asusten como mamá y digan, ay, por ahí le da leucemia a tu hijo, guarda la médula, cada año, guardar el cordón por año te va a costar $10,000, pero puedes guardar hasta los 20 años de tu hijo. Eso no existe. Eso es lucro. Eso no tiene ningún sentido. Porque primero, la posibilidad de que tu hijo tenga una leucemia es ínfima. Y segundo, que probablemente si tienes la desgracia que le da leucemia al niño, cuando ya es grande, no le va a servir su cordón porque la cantidad es muy pequeña, ¿me entienden? Entonces, eso es algo que es nada ético y no se hace. Un tiempo proliferaron mucho los bancos de cordón de este tipo, pero los programas han ido erradicando por completo porque eso no tiene ningún tipo de asidero y no tiene ética. Que sí es real que las mamás donen los cordones de sus bebés para niños que puedan llegar a necesitarlos en un futuro, ¿no es cierto? Entonces, eso sí existe y bueno, de hecho en Latinoamérica el banco de cordones más grande está en el Hospital Garrahan en Buenos Aires y sí, sirve para muchos niños, pero es caro, es un trasplante caro, porque imagínense cuánto cuesta guardar esos cordones. Entonces, obviamente es un programa que poco a poco va a ir desapareciendo. Vamos a ver las curvas de trasplantes, ya de a poco se está haciendo menos. Bien, ¿qué más? Durante ese periodo de aplasia, no solamente no voy a tener glóbulos blancos, tendré que esperar a que salgan los glóbulos blancos, los sostendré con antibióticos, controlaré que no haga fiebre, trataré de que no se infecte de ningún lado, ¿verdad? Sino tampoco va a tener ni glóbulos rojos ni plaquetas, va a tener cero blancos, cero plaquetas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y glóbulos rojos probablemente muy bajitos, hemoglobinas límites, ¿no es cierto? Y ese paciente va a necesitar una hermenéutica de transfusión, o sea, lo voy a transfundir. Pero ¿qué pasa? No puedo transfundir los hemocomponentes así como vienen del banco como cualquiera de nosotros. La siguiente semana vamos a avanzar transfusión y van a ver que la transfusión no es tan simple, ¿eh? Es un mini trasplante también, porque en esas bolsas tengo información de HLA de otras personas que pueden crear en mí anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, y puedo con esos anticuerpos rechazar pues la médula que me están poniendo, por ejemplo, o puedo rechazar después algún otro procedimiento. Entonces, alguna otra célula. Por eso es que los hemocomponentes que se van a trasplantar durante un procedimiento de trasplante deben ser irradiados. La irradiación hace que los linfocitos, que son los causantes de esta creación de anticuerpos, sean inactivados. Entonces voy a utilizar unidades irradiadas. ¿Cómo se irradia? Bueno, aquí en Bolivia irradiamos donde se irradia la gente, donde hacen radioterapia para pacientes. Se calculan y se hace la irradiación en estas máquinas. Miren, así. Se hace dosis. Eso lo usamos muchísimo, ¿eh? Lo usamos muchísimo. Bueno, ¿qué complicaciones puede llegar a tener un trasplante? Obviamente, por la toxicidad del acondicionamiento y la aplasia, miles de infecciones, ¿no es cierto? Puede tener todo tipo de infecciones. Esa es la mayor mortalidad. Ahora, cuando estoy hablando de un trasplante alogénico, cuando estoy diciendo que va a recibir la médula de otra persona, pues tengo que pensar que la puede rechazar, ¿no es cierto? Por más que sea HLA histoidéntica. Peor si es haploidéntico o un mismatch. Mismatch decimos no es totalmente idéntico. La puede rechazar, por eso damos inmunosupresión al paciente, le damos drogas inmunosupresoras para que tolere la médula, o sea, que le viene encima y deje proliferar, ¿verdad? Entonces, uno de los riesgos es el rechazo. Entonces, una cosa que puede pasar es que yo no quiero esa médula, aunque sé que me va a servir, aunque no importa, yo quiero
no quiero que me quiten, no quiero morir, mi médula no quiere morir y rechazo la otra médula, ¿no es cierto? Y lo otro que puede pasar es que estoy tan inmunosuprimida, o sea, que dejo que esa médula entre a mi cuerpo y digo, perfecto, ya me libero de mi leucemia, estoy con la médula de otra persona, pero esa médula ósea de otra persona empieza a aprovecharse, ya no quiere solamente la médula, ya no quiere la hematopoiesis, quiere todo mi cuerpo, ¿no es cierto? Que afecta a mi piel, al intestino, al hígado, y eso se llama enfermedad injerto contra receptor, o antes llamado injerto contra huésped, está mal dicho, es injerto contra receptor. Entonces, tengo dos polos, o rechazo la médula que me están poniendo, o la médula se aprovecha de mí, enfermedad de injerto contra receptor. Tengo que cuidar esas dos cosas. Entonces, ¿cuál es el arte del trasplante alogénico? Que con medicamentos inmunosupresores me voy a mantener una línea delgada, que no voy a lograr, no voy a dejar ni que rechace la médula, ni que la médula se aproveche. O sea, ni va a recaer, ni va a tener enfermedad de injerto contra huésped, ¿me entienden? Ese es el arte del trasplante que se maneja con drogas inmunosupresoras muy novedosas, muy importantes, muy difíciles de manejar, que requieren dosajes. Ahí viene la complejidad de los trasplantes alogénicos. Bien, estas son más o menos todas las enfermedades. Y miren, bueno, finalmente, les voy a mostrar un poquito de aquí. Bueno, aquí ya se ve, ¿no? Finalmente, en el año 2017 se logró hacer el primer trasplante acá en Cochabamba, autólogo en un paciente con mieloma múltiple. Y ya empezamos a figurar en lo que es el reconocimiento de grupos de trasplante. Ya Bolivia figura como un grupo de trasplante, ya reportamos a las grandes entidades que rigen el trasplante en el mundo para que nos puedan también auditar, ¿no es cierto? Porque no se pueden hacer procedimientos de este calibre sin que tengamos organizaciones que controlen. Y ya de a poquito Bolivia está haciendo ya su pequeña estadística en el curso de los trasplantes. Entonces, el equipo de trasplante, chicos, es de más o menos 35 personas. Se involucran enfermeras de alto vuelo con capacitaciones en oncología, en trasplante, bioquímicos que se ocupan de la parte hematológica, que se ocupan de citometría, se utilizan, o sea, se tiene que ver nutrición, tiene que ver psiquiatría, porque va a haber un paciente encerrado durante un mes y aunque no crean, es complicado. Médicos de todas las especialidades, no solamente hematología, sino las especialidades que nos ayudan, infectología, neumología, cardiología. Entonces es un grupo gigantesco de gente para lograr que los pacientes puedan acceder a este tipo de trasplantes novedosos, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Aquí las enfermeras ya participando del quehacer de trasplante en el mundo, ¿no es cierto? La World Bone Marrow Transplant tiene su capítulo de enfermería donde nuestras enfermeras asisten. Espérenme, quiero mostrarles aquí otra cosa. Espérenme. Aquí creo que está. Esto ya hemos visto. Miren acá. Uy, como ya pasamos a tener un primer trasplante en 2017 con un paciente sexo masculino de edad de 65 años, la edad típica de presentación del mieloma múltiple. Se hizo un auto-TPH, se hizo una estimulación con filgrastim y se cosecharon 3.6 por 10 a las 6 células madre. El mínimo es 2. Si hago menos de 2, no puedo trasplantar, ¿verdad? Se hizo el acondicionamiento con una droga que se llama melphalan a dosis mieloablativas y se logró la recuperación hematológica al día más 10. O sea, estuvo 10 días. Este fue el primer paciente. Este me parece que fue la segunda. Y así ya llevamos como 8 o 9 trasplantes. Y se va muy lento. Se va muy lento, ¿por qué? Porque lamentablemente el trasplante debe estar en un contexto público y debe estar cubierto por algún tipo de seguro. De otra manera, es prohibitivo para los pacientes, ¿cierto? Aquí en Bolivia estamos acostumbrados a que los pacientes paguen sus tratamientos. Bueno, pues hay tratamientos que son imposibles de pagar. Entonces, eso es algo que perjudica el desarrollo del trasplante. Debe estar en un contexto público y pagado por el gobierno. Estas son las entidades que rigen el trasplante, a las cuales estamos obligados a registrar. Y aquí ya en esta gran publicación, con mucho orgullo se ha presentado a la
Sociedad Europea de Trasplante, una publicación en el Bone Marrow Transplant, una revista de las más importantes del mundo, donde Latinoamérica ya presenta sus datos desde el 2012 al 2018. Y ya Bolivia participa de estos 127 grupos de trasplante en 14 países de Latinoamérica, ¿no es cierto? En Latinoamérica se hacen por año más o menos 5.600 trasplantes por año. Es bien interesante porque hay países que trasplantan muchísimo, como Brasil, Argentina y otros que trasplantamos muy poquito. Y todas son razones socioeconómicas, ¿no? Aquí ya el Hospital Los Olivos ya figura dentro de los centros de trasplante y por lo menos tenemos un acceso a algún paciente que pueda costearse un trasplante. Lo ideal, y no tenga que salir afuera, lo ideal es que fuera pagado por el gobierno, ¿me entienden? Entonces aquí ya no estamos en blanquito, en halogénico sí, en autólogo ya tenemos un pequeño grupo de trasplante, aquí está, ¿no ve? Muy bien, bueno, entonces eso, aquí creo que tengo algunas fotos, y esto es lo que les trasplante en Latinoamérica. De todos los trasplantes, un montón ha crecido. Y uno que ha crecido muchísimo, miren el haploidéntico, está pegando un brinco para arriba, porque a nosotros como Latinoamérica nos conviene mucho. Primero, que tenemos al donante a la mano, es haploidéntico, es solo la mitad compatible, pero si manejamos bien la inmunidad, sirve, porque no tenemos acceso a una red de donantes. Los donantes que hay en Europa no se parecen a nosotros. Es un trasplante un poco más barato que el de cordón, más barato que congelar. Entonces, es una gran alternativa para nosotros. Y aquí otra vez está la unidad, creo que aquí se ve con más claridad la unidad. Aquí está. Esta es la unidad de trasplante, ¿no es cierto? Todo tiene que estar sellada, las ventanas, todo lavable. Este es el día de la infusión, un paciente monitorizado. Miren su catéter, por aquí sacamos las células, metemos las células, transfundimos, pasamos las drogas. Otra vez con el heladito. Y esa es la radioterapia, ¿no? Irradiamos los hemocomponentes para poderlos transfundir. Esto un gran apoyo del Hospital Oncológico de Tiquipaya, que tiene su irradiador y ha colaborado con esta causa, al igual que el Banco de Sangre Regional, ¿no? Las enfermeras que son totalmente calificadas, capacitadas, entrenadas ahora ya por la Sociedad Europea de Trasplante. Y el grupo de trasplante, aquí falta mucha gente. El doctor Prudencio, no sé si ustedes lo han conocido, él ha fallecido el año pasado. Él es psiquiatra, era psiquiatra queridísimo en nuestro medio y fue docente de San Simón. Tal vez algunos han podido pasar todavía con él. Y el equipo es mucho más grande que esto, muchísimo más grande. Y Bolivia ya figura, aunque todavía falta mucho. Seguimos registrando y participando de todos los eventos y tenemos ya un registro real, ¿no? Aquí está parte de los pacientes trasplantados. Y la idea es que pues se trasplanten muchos más y que ustedes puedan vivir otra era del trasplante en Bolivia, ¿no? Una era más fructífera. Y la única forma es que el trasplante sea patrimonio de la parte pública, que pueda hacerse de manera gratuita en los hospitales. Pero bueno, eso es algo que no depende ni de nosotros, lamentablemente, como médicos, sino de las autoridades, ¿no? Por eso es importante que ustedes ya desde su pequeña formación en el pregrado, como ahora estamos charlando, tengan una idea clara de lo que son los procedimientos. Yo les voy a contar que cuando yo llegué a Bolivia y tuvimos las primeras charlas para poder realizar trasplantes en Bolivia, porque no había. Entonces, me acuerdo que hablamos con un ministro de esa época, del año 2015 sería, y el ministro me dijo que sí, que no me preocupara. Me dijo, doctora, no se preocupe, vamos a poder hacer el trasplante porque en el Hospital Viedma tenemos los mejores quirófanos de Bolivia. Yo digo, esta persona es médico. Nunca en su vida ha pasado el capítulo de trasplante. No necesitamos quirófanos. Se dan cuenta que es un procedimiento clínico totalmente, chicos. Clínico. No es quirúrgico. Entonces, ¿cómo va a poder ayudarnos desde ese lugar de poder una persona que tiene un título de médico pero no conoce los procesos? ¿No es cierto? No digo que los haga a perfección, pero tienen que conocerlos. Yo como médico tengo la obligación de saber cómo se hace un trasplante de médula, de qué se trata, cómo se hace un trasplante de corazón, cómo se hace un procedimiento de alta complejidad en riñón. Porque somos médicos generales, no vamos a manejarlo, pero tenemos que tener conocimiento. Y para eso son estas clases, para eso es la universidad, para salir con un conocimiento amplio de las cosas, tal vez no específico, pero amplio. Bien, creo que eso es todo entonces. Nos hemos tardado por suerte no tanto.
Con esto, chicos, hemos terminado lo que es el capítulo de enfermedades malignas. Hemos pasado un poco las más importantes y esta técnica de tratamiento que es el trasplante. La siguiente semana tenemos que continuar con benigno, vamos a hacer hemostasia, vamos a entender cómo funciona la hemostasia, vamos a ver las enfermedades más frecuentes que van a la trombosis y al sangrado. Y el último día, que es el viernes próximo, porque hay un feriado la siguiente semana, ¿no? Vamos a pasar lunes y martes, lunes, martes, jueves, todo lo que es trombosis, sangrado y hemostasia. Y el día viernes vamos a tener una clase larga de transfusión, ¿ya? Que debería estar en dos, pero lo vamos a poner en una sola por el feriado. Y creo que con eso hemos terminado el bloque de hematología, ¿ya? Entonces les voy a ir comunicando algún cambio, pero en primera intención nos veríamos el lunes a las 7 de la noche. ¿Tienen alguna pregunta sobre trasplante? Doctora, buenas noches. Una duda Sí, más que todo. dime. Usted habla de trasplante alogénico, ¿no es cierto? En el cual Sí, se va a presentar la enfermedad injerto contra receptor. sí. ¿Este tiene algún beneficio en este caso? Sí, la enfermedad de injerto contrarreceptor no es cierto? O sea, cualquier punto de vista es deplorable, o sea, no es bueno que ataque, sobre todo si los síntomas si ese ataque va a dar síntomas muy graves. La enfermedad de injerto contrarreceptor se manifiesta sobre todo con lesiones en la piel, ¿no es cierto? Que pueden ser gravísimas, intestino, pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el punto bueno acá? Que tu pregunta está muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Es Iván, ¿no? Tu pregunta está muy bien hecha, porque acordémonos de que hemos dicho que cuando le trasplantamos esas células, esa médula ósea o células madre del donante al paciente, el donante también le aporta al paciente unos linfocitos, que esos linfocitos van a servir para combatir al cáncer de ese paciente. O sea, aquí voy a tener también un efecto injerto versus tumor. ¿Va a ser mala el injerto versus receptor? Sí, es una enfermedad fea. GBDH se llama, enfermedad injerto contra receptor. Pero implícitamente va a implicar de que haya una enfermedad también injerto o un efecto injerto contra tumor. Sí le va a beneficiar. O sea, por eso es que eso es lo último que se viene descubriendo en el trasplante alogénico, que no solamente es la quimio lo que le favorece, ¿me entiendes? No solamente es el borrar la médula ósea con leucemia, sino es este efecto del que tiene las células del donante, linfocitos contra el tumor del paciente. Este efecto injerto versus tumor sí le va a beneficiar. Pero cuando se pasa de la raya y resulta que hay una enfermedad injerto contra huésped terrible, el paciente no va a morir de leucemia, pero va a morir de enfermedad injerto contra el receptor. Es una enfermedad gravísima y es difícil modular esa respuesta. Pero en el halogénico, un poco de enfermedad versus leucemia sí me sirve. Sí, es correcto. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿el filgastrin para qué se utiliza? El filgrastim, así es su nombre, filgrastim, es un estimulante de colonias de progenitores, de colonias de granulocitos y monocitos. Lo podemos usar en contextos simples, por ejemplo, después de que hacemos quimioterapia y sabemos que va a haber una hipoplasia, porque no son esquemas aplaciantes, ¿no? Los que hacemos, por ejemplo, hacemos el R-CHOP para linfoma. Sabemos que al día 7, del día 7 al día 12, los glóbulos blancos van a caer. Cuando caen a un nivel preocupante, menos de 1000 neutrófilos, debo tratar de dar filgrastim unos días subcutáneo para estimular a esa médula, ¿no es cierto? Entonces lo voy a usar 2, 3, 5 días para salir de esa hipoplasia rápidamente y evitar que el paciente se infecte. En el contexto de trasplante me sirven en dos ocasiones. Primero, para estimular la médula ósea del donante o del paciente y poder cosechar las células por sangre periférica. Ahí voy a dar a cantidades industriales, gigantescas, ¿no? Y también me va a servir en el trasplante autólogo, cuando ya haya trasplantado, ya haya puesto las células madre, a partir del día 5, puedo utilizar filgrastim para apurar un poco la salida de la recuperación de la médula ósea, ¿no es cierto? Me sirve en dos procesos, pero su función es estimular las colonias de monocitos y granulocitos, y por ende en las células madre. ¿Mm? Muy bien. Bueno, han hecho preguntas, chicos.
están ahí, existen. No me daban bola 2 días. Bueno, ahí tengo una manito levantada de Daniela. Daniela Rodríguez, ¿dónde está? Hola, Doc. Hola, Danielita, ¿cómo estás? Dime. Doc, lo que yo quería preguntarle era, ¿en qué momento podemos saber que, o sea, que el trasplante ha sido un éxito? O sea, ¿en qué momento decimos, este paciente realmente le ha funcionado el trasplante? Bien, esa es una buena pregunta, ¿eh? Porque acuérdense que tenemos dos medidores de éxito. Uno, hemos salido vivos del trasplante, quiere decir, hemos podido afrontar toda la etapa de aplasia y hemos logrado recuperar la médula ósea, o sea, el paciente no se ha muerto en la aplasia, ni por infección, ni por nada. Ha salido la médula ósea y ha logrado regenerar nuevos glóbulos blancos, nuevas plaquetas, ya sea sus mismos o del donante, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando va a haber un donante, las células que van a salir no van a ser del paciente, van a ser las células del donante. De hecho, es el único contexto, chicos, en el mundo en el que se puede cambiar el grupo sanguíneo. Cuando el grupo sanguíneo del donante ha sido diferente al del receptor, ¿no es cierto? Es el único contexto, pues nunca más cambio de grupo. O sea, por ejemplo, dicen, no, yo era A, pero ahora me han medido y soy yo, ¿no? Siempre fuiste O, ¿no? Estaba mal hecho. Pero sí en el trasplante puedo cambiar de grupo sanguíneo. Entonces, un objetivo es regenerar la médula ósea, o sea, salir de la aplasia, ¿verdad? Ahí puedo tener un éxito desde el punto de vista en que no ha habido mortalidad relacionada al trasplante, mortalidad 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el otro éxito? El otro éxito es ver que si con este tratamiento, si con esta modalidad hemos logrado vencer el cáncer de base que tiene el paciente, o sea, cuánto hemos logrado prolongar su vida sin enfermedad. Y eso es muy variable, chicos. Esta es una buena pregunta porque ustedes tienen que saber que el trasplante no es una panacea, no es que se trasplantó y se curó, no, es una estrategia más para lograr dar más quimioterapia y controlar el cáncer que tiene, hematológico o no hematológico, o la enfermedad de base que tiene. Las tasas de remisión de sobrevida libre de enfermedad varían de una enfermedad a otra. Por ejemplo, en el mieloma múltiple tiene una muy buena respuesta. O sea, el trasplante ayuda muchísimo a lograr una sobrevida larga sin enfermedad. Pero va a recaer en algún momento, pero ya lo voy a dejar muchos años sin enfermedad. En el linfoma, por ejemplo, en los linfomas, en algunos tipos de linfoma, el trasplante es bastante exitoso en función de que la enfermedad se plancha y no vuelve por muchos años. Y hay unos linfomas muy agresivos que son los linfomas T, que aunque trasplante, el linfoma vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado una estrategia, la mejor que había, pero eso no puede garantizar de ninguna manera que el paciente se va a curar. Ningún tratamiento garantiza que un cáncer no vuelva a salir. Lo único que yo garantizo es que estoy haciendo lo que me dicen las guías. Estoy dándole el mejor tratamiento disponible y el que ha probado más eficacia. Hay contextos, ojo con esto. La aplasia medular es una enfermedad benigna que tiene curación con el trasplante. Es una de las pocas enfermedades en las que puedo curar a un paciente con trasplante, siempre y cuando no tenga mortalidad durante el trasplante. Es una enfermedad que se cura con el trasplante de médula ósea, ¿me entienden? Pero no todas las enfermedades son así. Algunas, aunque trasplantemos, van a volver a salir. Entonces es difícil responder el segundo éxito. El primer éxito lo vamos a tener ahí, al mes, a los 20 días, cuando veamos un paciente recuperado de la aplasia, ya hemos tenido éxito en salir de la aplasia. Pero el otro éxito, que es remisión por toda la vida, es algo que es muy variable, Daniela. Gracias, Doc. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, veo que les ha gustado este tema, ¿no? Bueno, anímense a leer todo lo que es hemato-oncología, anímense a descubrir un poquito este mundo, que es un mundo chiquitito, microscópico, pero que las enfermedades son gravísimas y mortales, ¿no? Los pacientes con enfermedades hematológicas tienen una sintomatología muy florida, van a aprender muchísimo de estos pacientes con cáncer, tienen un manejo de prácticamente todos los sistemas. Por eso es bueno que si uno va a ser hematólogo sea primero internista, ¿no es cierto? Porque va a enfrentarse a complicaciones de todos los sistemas. Y bueno, en estas ramas novedosas de la inmunología, biología molecular, están muy casadas con la hematología y son bastante interesantes. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes para empezar con algo más.